Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo día del Festival Colima Sustentable. Mi nombre es Katia Rivera, yo soy la organizadora del festival y voy a estar moderando esta sesión. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Está con nosotros el doctor Wilbert Chand Cupul, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Katia. Muy bien, gracias por la invitación y es un placer estar en Colima Sustentable. Qué bueno, igual es un placer verlo aquí. Y por el otro lado también tenemos al maestro Javier Urbina Sosa de la Facultad de Psicología de la UNAM, que tengo que decir es una facultad muy especial para mí, porque yo también soy egresada de ahí, así que es mi alma mater y me da mucho gusto que el maestro haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, maestro Javier? Buenos días. Muy bien, gracias y muy a gusto de participar con ustedes. Qué bueno. Muy bien, pues hoy, como probablemente ya están enterados muchos de ustedes, tenemos una temática muy interesante. Vamos a continuar hablando del plástico. Ayer hablábamos un poco con el director del Parque de Revillagigedo y con la doctora Tania Pelamati sobre el impacto de los plásticos en esta zona, ¿no? En particular, el impacto del plástico en los océanos, ¿no? Y cómo muchos de esos plásticos, de hecho, vienen de la tierra, ¿no? Y ahí es como llegan por vía de los ríos, hasta el mar. Entonces, hoy tenemos un enfoque más hacia los suelos, ¿no? ¿Qué está pasando con ese plástico que se queda en la tierra? Y sobre todo, ¿cuál es nuestro papel, ¿no? ¿Qué rol jugamos nosotros en la preservación del medio ambiente con nuestras acciones, incluso con las más pequeñitas? Entonces, hoy tenemos dos perspectivas muy distintas, pero muy interesantes porque vamos a empezar hablando desde un punto de vista biológico, y de ahí nos vamos a ir a un punto de vista del comportamiento, ¿no? Entonces los invito a que se queden hasta el final de esta sesión. Además quiero aprovechar para agradecer a los medios de comunicación que han dado difusión de este evento, muchos medios en Colima sobre todo y sobre todo también la Universidad de Colima. Ayer tuvimos una entrevista con ellos y sacaron una nota también en su periódico local. Así que muchísimas gracias a la Universidad de Colima por el apoyo y también gracias especiales a Irma Aguirre, que no ha estado enfrente de las cámaras, pero ha sido también el cerebro de operaciones detrás en la parte logística, en la parte de compartir toda esta información y de permitir que llegue a más personas. También quiero aprovechar para comentar que esta semana sucedió algo muy interesante. El recién elegido rector de la Universidad de Colima visitó el laboratorio del doctor Wilbert Chand y me gustaría que nos platicara un poquito más sobre cuál fue el motivo de esta visita y cuáles son los proyectos que traen ahí, porque nos comentaba que hay también un proyecto de colaboración internacional muy interesante. Así que más bien le paso la palabra al doctor Wilbert para que nos platique un poquito más de esto. Ok, gracias, Katia. Bueno, pues nosotros en la Universidad de Colima estamos en el área de control biológico y micología aplicada. Estamos ahorita dirigiendo un proyecto internacional con colegas de la Universidad de Warwick en Reino Unido, y el proyecto se trata de mitigar el efecto del cambio climático en los cultivos agrícolas. Colima es un estado que produce bastante papaya y es uno de los estados que exporta toda la producción hacia otros países, y el cultivo de la papaya es un cultivo que demanda grandes cantidades de agua. Y el agua, pues ahora con lo que es el cambio climático, nosotros en el Pacífico Centro de México tenemos ciertas limitantes o ciertos problemas por efecto del cambio climático. Especialmente el agua se convierte en un poco más salina. Nosotros le decimos es un agua pesada porque tiene muchas sales. Y también tenemos que ver cómo ahorrar ese agua, es decir, usarlo eficientemente en la agricultura. Entonces, si nosotros tenemos un agua que tiene muchas sales, usualmente ocasiona estrés en las plantas, y el estrés en el cultivo de la papaya también es algo muy importante. Por ejemplo, el clima, la salinidad, las temperaturas altas o bajas tienen efecto negativo en el desarrollo de la planta, en la fisiología de la planta.
Y nosotros queremos mitigar ese estrés en el cultivo de la papaya empleando técnicas biológicas como los bioproductos a base del microbioma de suelo. Entonces es un proyecto que tiene interacción tritrófica, microorganismos de suelo, planta, cultivo de la papaya y ambiente, que es especialmente sequía y calor. Entonces, la visita fue para ver los avances del proyecto. Estamos iniciando el tercer semestre de 6 semestres de investigación. Tenemos resultados muy interesantes porque hemos encontrado o aislado microorganismos nativos de aquí, del estado de Colima, y nativos de la rizósfera del cultivo de papaya y de chile habanero. Y estos microorganismos los identificamos bioquímicamente, molecularmente, y elaboramos, hacemos a través de bioprocesos la producción masiva de estos organismos. Y estos organismos los usamos como ingrediente activo para elaborar un producto biológico para aplicar en los cultivos, para mitigar lo que es el problema del cambio climático, especialmente estrés por agua o para el control de plagas y enfermedades. Entonces, es algo maravilloso porque son múltiples vertientes de la ciencia y trabajamos con biólogos, trabajamos con agrónomos, trabajamos con doctores que son expertos en bioquímica, entonces es un grupo inter y transdisciplinario y entonces me siento muy feliz porque es algo que no trabajamos desde ayer, es algo que venimos trabajando desde hasta ya unos cuantos años hacia atrás. Ok, súper interesante. Pues espero que este proyecto continúe viento en popa. Me da mucho gusto saber que se está realizando este tipo de investigación. Y pues nada, desearle mucho éxito. Gracias, Katy. Pero bueno, quisiera compartirles un poquito más sobre la trayectoria del doctor Wilbert. Él ahorita está en Colima, ¿no? Y ya está muy bien habituado al clima de esta región. Caluroso siempre, ¿no? Húmedo. Pero él no siempre ha estado aquí, es originario de Yucatán, pero ha sido un poco nómada porque ha vivido en varias ciudades del país. Estuvo en Jalapa, ¿no? En donde estuvo haciendo investigación en el INECOL, y también estuvo viviendo en la Ciudad de México colaborando con el CIMBESTAB. Entonces, tiene una trayectoria muy interesante, ha recogido perspectivas, ¿no? De distintas ciudades de México, y ahora, bueno, tenemos el orgullo de tenerlo aquí en Colima, ¿no? Colaborando por la región, así que pues siempre da mucho gusto ver eso. Pero bueno, sin hacer más grande esta introducción, los dejo con él. El doctor Wilbert nos va a hablar sobre el impacto de los plásticos en la agricultura, ¿no? Y vamos a discutir si esto es un beneficio o un perjuicio. Adelante, doctor. Oye, gracias, Katia. Voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver la presentación? ¿Sí pueden ver la presentación, Katia? Sí, se ve perfecto. Adelante. Esta charla es algo muy interesante. Es un reto para mí poderlos aterrizar y dar a conocer los beneficios y perjuicios del uso del plástico en la agricultura. Está hecho en un lenguaje cotidiano y podemos discutir preguntas al final de la presentación. Pueden tomar sus apuntes para tomar un buen hilo conductor de esta presentación. Vamos a hablar de la agricultura. Este es el contenido. Primero vamos a hablar de la agricultura. Vamos a ver tipos de agricultura y el uso de plásticos. Vamos a definir qué son los plásticos. Vamos a analizar el beneficio y el perjuicio de los plásticos en nuestra vida diaria como un preámbulo para analizar el uso de los plásticos en la agricultura. Posteriormente vamos a ver los beneficios y perjuicios del plástico en la agricultura y analizar las alternativas para reducir el uso de este plástico en la producción de alimentos, y vamos a hablar de una técnica biológica para limpiar los suelos contaminados con plásticos que vienen o son originarios de la agricultura. Y vamos a hacer unas conclusiones generales para poder discutir al final de la presentación. Bien, la agricultura. Nosotros como seres humanos ya somos una cantidad muy grande en este planeta. En México al menos somos 128
millones de habitantes, y nosotros demandamos alimentos, y por ello la agricultura como proveedora de alimentos, existen diversas metodologías o diversas técnicas o diferentes filosofías de agricultura, ¿ok? Podemos hablar de agricultura convencional. La agricultura convencional, pues, es una agricultura extensiva, como por ejemplo el cultivo de trigo, de arroz, de maíz, puede ser a través de agricultura convencional, o el cultivo de hortalizas, como por ejemplo esta imagen vemos es el cultivo de chile habanero aquí en Tecomán, Colima. Es una agricultura convencional porque usa fertilizantes químicos, insecticidas, usa también diferentes componentes como es el plástico. Si nos fijamos abajo, tiene una película de plástico que conocemos como acolchado, que tiene diferentes funciones que vamos a analizar más adelante. También está la agricultura de conservación. La agricultura de conservación pues se preocupa por regresar al suelo toda la materia orgánica que se genera por la biomasa. Hay cultivos como el maíz que se producen por agricultura por conservación. La agricultura orgánica pues la producción de alimentos libres de contaminantes químicos, especialmente los plaguicidas o insecticidas o fungicidas como nosotros los conocemos. Y la agricultura biológica es el uso de herramientas vivas o organismos vivos para ayudar a las plantas a crecer, a biofertilizarse, a controlar sus plagas o sus enfermedades. La agricultura biológica difiere de la agricultura orgánica porque la biológica no sustituye el 100% de sus componentes al ser orgánicos o al ser biodegradables, si lo queremos ver así. También existe la agricultura urbana. En la Ciudad de México hay colonias donde los habitantes en la azotea, en los techos de los edificios, pues practican cierto tipo de agricultura que también tiene mucho beneficio a la sociedad porque generas tu propio alimento y esta puede ser también orgánica. Y sin embargo, también vemos la presencia de algunos plásticos. Más adelante vamos a profundizar en ello. Pero es un tipo de agricultura, la urbana, que se hace en pequeños espacios reducidos para producir vegetales para autoconsumo. Está también la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica es una filosofía, es una filosofía que los agricultores emplean a través del movimiento de los astros, de las estaciones climatológicas. Y esto es una cosmovisión que también nuestros antepasados, en mi caso los mayas, tenían bien claro. Ellos producían alimentos en función de las estaciones del año y en función de cómo gira el astro que es el sol y la luna, ¿verdad? Entonces también es un tipo de agricultura con una filosofía muy profunda y una cosmovisión muy diferente a las demás. Y también está la agricultura de precisión. La agricultura de precisión pues usa la última tecnología para poder producir alimentos. Tecnología como son las digitales, podemos usar hoy en día el Internet de las cosas para optimizar sistemas de riego, para optimizar la colecta de datos en tiempo real de las condiciones climáticas y esto nos puede ayudar a tomar una decisión, por ejemplo, en qué momento regar, en qué momento aplicar un nutriente y en qué momento hacer una maniobra para el manejo integrado de las plagas y enfermedades que tiene nuestro cultivo. Entonces, la agricultura actualmente se puede considerar como una ciencia que tiene diferentes estrategias, diferentes principios y diferente filosofía, ¿ok? Entonces, de manera general, la agricultura es un arte. Por eso existen carreras afines, como los de los ingenieros agrónomos, los ingenieros agroecológicos o los licenciados en biología que también alimentan a toda esta ciencia agrícola. ¿Ok? Entonces, dentro de la agricultura, ¿en qué tipos de agricultura se usan los plásticos? Esta es una pregunta que podemos contestar. En todos los tipos de agricultura se pueden usar plásticos, absolutamente en todos. En todos, siempre y cuando se tome la decisión de usarlos. En este caso, en la imagen vemos un sistema de plásticos que se conoce como acolchado y en este sistema se producen las berries o frutillas como la zarzamora, el arándano, inclusive las fresas.
Este es una imagen de aquí de nuestra facultad. Es un sistema que llamamos un boli y está lleno de fibra de coco o fibra natural de coco, pero está condensada en un plástico y usamos malla sombra para reducir la intensidad de luz y usamos rafia y todos estos elementos pues son de plástico. En este sentido, esta agricultura es biológica porque nosotros la fertilización, gran parte de la fertilización la sustituimos con microorganismos. Entonces, yo dentro de la agricultura biológica, pues también tengo cierta dependencia de los plásticos, especialmente por ser materiales más usados en la producción de alimentos. Esta es otra imagen, este es un invernadero, o más bien es una casamalla, es una malla que cubre una especie de estructura como invernadero y aquí genera unas condiciones ambientales para poder cultivar, por ejemplo, papayas, jitomates o chiles. Y también en el suelo, pues también se aplica un tipo de plásticos. Esta agricultura puede ser convencional y puede ser biológica, depende cuál es el objetivo o digamos la filosofía del agricultor para producir alimentos. Esta imagen es una imagen de armería en España. Son invernaderos donde realmente toda la producción de alimentos en esa zona de España se basa en agricultura protegida y la agricultura protegida pues emplea muchísima cantidad de plástico, especialmente para los invernaderos. Ahora bien, ¿qué son los plásticos? Bueno, los plásticos en definición tienen una definición muy amplia. Son polímeros o materiales que pueden ser naturales o pueden ser también sintéticos, derivados del petróleo. En 1855, Alexander Parkes inventa la parquesina. Es un celuloide y este celuloide puede ser más bien vino de origen natural, de la celulosa. Entonces es una capa, es como una pequeña película. Hasta 1907 aparece la barquelita. La barquelita es un plástico de origen sintético y se sintetizó a partir de hidrocarburos, es decir, de petróleos. Entonces, más adelante, hasta 1941, vino el boom de lo que es la industria de los plásticos al inventarse o al sintetizarse el PVC, que es el policloruro de vinilo, el nylon, y el tereftalato de polietileno, el PET, como lo conocemos hoy en día. Entonces, hasta hoy, todos los días, pues salen miles de plásticos sintéticos al mercado. Entonces, se emplean en la vida diaria y en la agricultura también. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver que del petróleo crudo como tal, un porcentaje se desprende para hacer aceite y diésel, que es el 70%. Y el otro porcentaje, un 20% sirve para gasolinas y el 10% para otros compuestos. Los plásticos vienen de la síntesis de gasolinas y los plásticos dentro del 100% total del petróleo son un 6% y de este 6% pues se produce el PVC, el PET y otros tipos de plásticos como el poliestireno y el polipropileno. Entonces, los plásticos o la mayoría de los plásticos que actualmente usamos son de origen sintético de petróleo. Entonces, ¿qué beneficios ofrece el plástico en la vida diaria? Pues podemos entrar en polémica. Yo creo que cuando nosotros nos despertamos cada mañana y vamos al baño y nos lavamos los dientes, ahí ya tenemos el primer contacto con los plásticos, ¿verdad? Entonces, ya están dentro de nuestra vida cotidiana y también genera ciertos beneficios, pero también ciertos perjuicios. Entonces, dentro de los beneficios de los plásticos podemos ver que garantiza inclusive nuestra salud. Por ejemplo, el ejemplo de lavarnos los dientes con herramientas que tienen plásticos, pues quiere decir que ya estamos en contacto, ya estamos entrando ahí desde que nos levantamos en la mañana. Los plásticos también sirven para conservar alimentos y evitar desperdicios. Todo depende con la responsabilidad con la que lo usemos, ¿ok? Se emplea también en medicina avanzada y también en sistemas de seguridad. Por ejemplo, los marcapasos
que actualmente usan personas con problemas en el corazón, pues son de plástico, ¿ok? Entonces también se usa en medicina avanzada. Es un material duradero, que es uno de los principales perjuicios que tiene, son de difícil degradación y también persisten mucho tiempo en la naturaleza. No peligra las reservas de petróleo. ¿Por qué? Porque los plásticos se pueden reciclar. La mayoría de los plásticos son reciclables, siempre y cuando existan depósitos y existan también programas que puedan acopiar todo este plástico para poder reciclarlo. Permiten ahorrar agua, energía y emisiones de CO2, especialmente en la agricultura, porque en la agricultura, cuando se hacen riegos de precisión, se usan cintillas, se usan goteros que son de plástico y estos sistemas ayudan a ahorrar agua porque únicamente permiten suministrar el agua que requiere la planta en cierta etapa de vida. Y pues es reciclable, el plástico es reciclable. Entonces, estos serían, digamos, que algunos beneficios, algunas características positivas de los plásticos, pero también hay características negativas o perjuicios. En este caso, los plásticos son los materiales más vendidos en todo el mundo. Se asume que cada minuto se venden 1 millón de botellas de plástico en el mundo. Entonces, también creo que hemos abusado de toda esta facilidad que nos permite el plástico. Por ejemplo, en la figura de la derecha, pues es debatible preguntar qué necesidad hay de desmembrar unas mandarinas y depositarlo en plástico cuando viene en su estructura natural. O los plátanos, por ejemplo. Yo creo que aquí, más adelante, con el doctor Javier Urbina, pues vamos a analizar la psicología del consumidor o de nosotros como sociedad en aceptar este tipo de propuestas, ¿verdad? También se producen a partir de combustibles fósiles y los combustibles fósiles pues van a llegar a agotarse en cierto momento de la historia, ¿verdad? En el futuro. El 42% de plástico dura solo unos minutos en la mano del consumidor, como en el ejemplo que estamos depositando del lado derecho. A veces cuando compramos algo y es una envoltura de plástico, pues solo pasa 1 minuto en mi mano y eso ya es para reciclar o para depositar en un centro de acopio. Y no todo el plástico se recicla, únicamente el 30% que nosotros usamos se ha calculado que es el reciclaje que nosotros le estamos dando hoy en día. También uno de los grandes problemas, como platicaron ayer con las charlas de la isla Revillagigedo, todo el plástico, la mayoría, acaba en el mar. Entonces, se asume que para el 2050, que es en unos años, habrá más plásticos que peces en el océano. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tomar conciencia como ciudadanos, como personas, para poder usar la menor cantidad de plásticos posible. Esto es lo que les comentaba, plásticos en el mar. Sin embargo, esto es lo que ocurre con nosotros como sociedad o como individuos. Pero dentro de la agricultura, como productora de alimentos, estamos llenos de este material. Vemos sistemas de producción que usan acolchado, que son estos plásticos negros que cubren los surcos o las lomitas donde crecen las plantas. Vemos también el sistema de agricultura protegida, que son los invernaderos, donde el plástico de los techos, de las paredes, pues es evidente. Los sistemas de cultivo en lugar de suelo son sustrato y estos sustratos están en contenedores plásticos. Y en el piso, se cubre también el piso con plásticos como es el ground cover, que sirve para evitar el polvo y para evitar que existan problemas biológicos en los frutos que se están cultivando. Y esto se usa principalmente para producir alimentos limpios o inocuos. Y lo que es también el sistema de producción de fresas o de frutillas, también se utiliza mucho plástico. Entonces, la agricultura como tal es una actividad que es también ya dependiente del uso de plástico, dependiendo del tipo de agricultura. Por eso platicamos al inicio de la charla los tipos de agricultura, las filosofías que están detrás de los tipos de agricultura. Bueno, en la agricultura podemos encontrar 3 tipos de plásticos: el polietileno de baja densidad, los copolímeros de acetato de vinil
y el acrilato butiletileno. Son los plásticos que más se usan en la agricultura y se usan para fabricar mangueras, cintas de riego, tuberías, invernaderos, macrotúneles, acolchado, bolsas, envases, macetas, etc. Entonces, para eso sirve. Y al final del día, todas estas herramientas o estos instrumentos llegan a ser basura, llegan a ser contaminantes a niveles grandes y que contaminan el suelo y contaminan el agua, llegan hacia los mares. Y también esta basura es de alta recalcitrancia, es decir, que se degrada muy lento y también a la vez que se va degradando, pues va minimizándose y de ahí aparecen lo que son los hoy llamados microplásticos, que más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, en esta cadena conocemos los tipos de plástico que se usan en la agricultura, para qué sirven y cuál es el resultado de su uso. ¿Ok? Bueno, ¿por qué usamos plásticos? ¿Tiene beneficios para la agricultura? Depende el ojo de cómo lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista productivo, el uso de plásticos como el invernadero, la casamaya y el macrotúnel permiten mayor producción de alimentos. ¿Por qué? Porque en un invernadero tengo condiciones adecuadas para que las plantas crezcan, para que las papayas crezcan, para que los jitomates crezcan y puedan ser más productivos. En el invernadero tengo menos plagas y tengo menos enfermedades que puedan atacar mi cultivo. Entonces puedo aumentar mi producción. Y el invernadero usualmente es de componentes a base del plástico. Menos riesgo para el cultivo por climas. Los macrotúneles que se usan para la producción de berries, por ejemplo, se usan para evitar las heladas o para evitar las lluvias que puedan caer directo al cultivo y el cultivo pueda tener efectos adversos. Ese es el beneficio que ofrece este tipo de estructuras. En un invernadero tengo mayor control de plagas y enfermedades, que son también los principales factores que llevan al fracaso a los cultivos. Plagas como las mosquitas blancas, como los thrips, que son insectos. Entonces, protejo a mi cultivo en un invernadero contra estos insectos. Y enfermedades como son las pudriciones por hongos, también las protejo. Por eso en los invernaderos se pone el ground cover, que es cubrir el suelo con un plástico, para que no exista polvo, porque este polvo lleva esporas de hongos fitopatógenos al fruto, ¿ok? Y esto puede hacer que se pudra el fruto, que se muera la planta, y pues también, si estoy en zonas ganaderas y hay coliformes fecales por excremento de vacas, por ejemplo, estos coliformes si llegan al fruto, pues en un análisis de inocuidad, si llegan a salir estos coliformes, pues el fruto no es comercializable o no es exportable. Entonces, el uso de estos plásticos pues, genera ciertos beneficios o ventajas a la agricultura. Es decir, producen frutos más limpios e inocuos. Y los colores de los plásticos también benefician al desarrollo de la planta. Usar diferentes acolchados, diferentes colores de bolsa, dependiendo del color, pues es la irradiación de luz que emiten. Y esta luz pues ayuda a las plantas inclusive a crecer. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan luz, agua para generar fotosíntesis. Y la fotosíntesis solo usa ciertas longitudes de onda de luz. Por eso se usan los acolchados para eficientizar el desarrollo de la planta en función de la fotosíntesis. Este es un macrotúnel para la producción de fresas en suelo. Vemos el macrotúnel, cubre el techo y abajo hay plástico para evitar malezas, para que no crezcan y compitan con las plantas que son las cultivadas, es decir, con las fresas. Volvemos a este sistema de boli donde estamos cultivando chile habanero y este boli pues es una bolsa de plástico donde está relleno con fibra de coco, ¿verdad? Estos tomates cherry son producidos. Estos tomates cherry no deben tener contacto con el piso, no deben tener polvo, porque se cosechan de manera directa y se van directo al recipiente para poder comercializarse. No pasan por, digamos, un proceso de lavado
¿Por qué? Muchos de estos productos son orgánicos. Encontramos producción orgánica de tomate cherry o de pimiento, que son orgánicos porque no usan componentes químicos para la fertilización o su manejo, pero pues están usando los plásticos como material para proveer esa inocuidad, ¿ok? Entonces, por eso les comentaba que puede ser un tema polémico, porque realmente hay mucha dependencia en la agricultura en función de los plásticos. Y lo malo, los perjuicios, los puntos negativos, vienen porque estos plásticos al final del día tienen una vida útil y esta vida útil no permite 100% su degradación. O sea, tenemos basura porque ya terminamos de cosechar, ya quitamos el invernadero, ya quitamos los acolchados. Todo este material pues queda como basura. Entonces, aquí nosotros como productores, como ciudadanos, como gente que toma decisiones también tenemos que generar programas para ver qué hacer con este plástico, porque muchos terminan, uno, contaminando el mar, hay contaminación visual porque es muy feo andar en el campo y ver todo sucio con plásticos, con restos de cinta, restos de acolchado, restos de malla y restos de plásticos de los techos de los invernaderos. Es muy feo y desagradable. Contamina el suelo también, porque a medida que está el sol aumentando la temperatura en ciertas etapas del año, pues el plástico se empieza a degradar y empieza a liberar partículas o se va volviendo más pequeño y es cuando aparecen los microplásticos. Y también pues contamina el océano. Entonces, estas imágenes es común verlo en sistemas agrícolas extensivos y es muy importante tomar acciones para poder trabajar este problema, porque este problema lo tenemos aquí en nuestro estado. Es un problema, digamos, en todo el mundo. Tenemos que tomar conciencia de buscar alternativas para poder, una, reutilizar los plásticos o ver cómo reusarlos o ver cómo poder usar este material para otras alternativas. En este caso, para la cuestión de microplásticos, en sí los microplásticos se denominan como partículas de plástico menores a 5 milímetros. Aquí tengo una imagen de un dedo con partículas blancas y verdes asumiendo o representando a los microplásticos. ¿Y estos de dónde surgen? Pues surgen de los plásticos agrícolas o de cualquier plástico que usemos. Cuando se van degradando, pueden liberar estas partículas que al final del día van a llegar al suelo o están en el suelo, en el caso de los plásticos agrícolas. Y estos microplásticos tienen la propiedad de bioacumularse o biomagnificarse. Es decir, si estos microplásticos están en el suelo y, por ejemplo, crece una planta y en esta planta se adhiere estos microplásticos y viene, por ejemplo, un animal superior, se lo come, estos microplásticos lo puede ingerir y de ahí puede pasar inclusive a otros subproductos, como son los quesos, las leches, si hablamos del ejemplo de ganado o de cabras. Puse estas fotos de un pez porque también esto es común verlo, vemos en las noticias, en ciertos medios de comunicación podemos ver que siempre hay un pez y abren el pez y hay plásticos dentro del sistema digestivo del pez. Eso se llama parte también acumulación o biomagnificación, porque el pez no sabe que es un plástico y se lo va comiendo. Y también hay un grupo español de investigación donde encontraron que las cabras al alimentarse de pasto que está en ciertas zonas donde hay mucha agricultura extensiva donde se usa el plástico, las cabras tienen también partículas de microplástico en su sistema digestivo, especialmente en el rumen. Sabemos que las cabras son animales omnívoros que comen de todo, entonces también llegan a biomagnificarse ahí. ¿Y qué pasa con el suelo? Realmente estaba buscando información científica y muchos coinciden de que no sabemos cuál es el efecto de los microplásticos en el suelo, especialmente con la biota, con los microorganismos. Desconocemos qué pasan con los hongos, qué pasan con las bacterias, qué pasan con las lombrices,
cuando hay demasiada cantidad de microplásticos en el suelo. Se necesita más investigación para comprender cuál es el efecto. Desde luego va a haber efectos negativos, pero también tenemos que hacer investigación para ver cómo limpiar esos suelos contaminados por microplásticos. Y para eso tenemos que generar alternativas. Alternativas para reducir los plásticos en la agricultura. Por aquí puse algunas, por ejemplo, usar polímeros naturales. Hay investigación, hay universidades, por ejemplo, en España, en Alemania, que están estudiando plásticos naturales a base de celulosa para sustituir los plásticos a base de petróleo en la agricultura. Entonces, hay también esperanza en que estos biofilms puedan ser usados de manera con mayor recurrencia en la agricultura y sustituir a los plásticos de origen del petróleo. Reciclar siempre va a ser una opción. Reciclar los materiales de plástico, los macrotúneles, acolchados, los bolis. Por ejemplo, los bolis los puedes usar 3 veces. Entonces hay que también reciclar. Nosotros como agricultores o como agrónomos tenemos que ver la manera de reciclar estos materiales. Retirarlos del campo agrícola. O sea, si ya terminé de usar el plástico, tengo que retirarlo para poder depositarlo en un lugar que esté seguro y que no esté contaminando el medio ambiente. Evitar depósitos. Enviarlos a depósitos seguros para acopiarlos. También hay otra alternativa. En España se está haciendo acopio de estos plásticos para poder reutilizarlos en la obtención de energía. Es decir, volver a usarlos o fundirlos para volver a usarlos en otros materiales. Y lo más que tenemos que hacer nosotros, lo más importante es tomar conciencia de estas ventajas y desventajas de usar plástico. Nosotros en Colima, en la producción de papaya, hay cierto debate en que si los plásticos, el acolchado, favorece o no el cultivo de esta planta, porque también pueden aparecer enfermedades fitopatógenas por consecuencia del microclima que tiene el plástico en la rizósfera de la planta. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con la contaminación de suelo con microplásticos? Les voy a platicar una tecnología biológica que en biotecnología ambiental lo conocemos como micorremediación. Y la micorremediación, en definición, es el uso de organismos fúngicos, es decir, un hongo, o sus productos, es decir, los productos son los metabolitos o las sustancias que producen estos hongos para degradar contaminantes, entre ellos el microplástico que está en el suelo. México es un país que tiene una diversidad muy grande de hongos, tanto macroscópicos como microscópicos. Los hongos son un reino aparte entre los animales, las plantas, los cromistas y los protozoarios. Entonces, los hongos los podemos ver en múltiples formas. Un hongo como el champiñón, como la imagen que tenemos de una seta, o los hongos microscópicos que no vemos y que están en el suelo, como Aspergillus, Penicillium, etc. Entonces, estos hongos los podemos aislar en laboratorio, que es parte de lo que hacemos nosotros en investigación. Los aislamos y los reproducimos en fermentación sólida. Y en fermentación sólida usamos sustratos agroindustriales como la fibra de coco, el bagazo de caña, el rasotrojo de maíz. Se usa para producir micelio del hongo y este micelio poderlo aplicar al suelo porque es un compuesto orgánico. La paja de trigo con el micelio, tú lo aplicas al suelo, el hongo va ahí como un bioinoculante y al llegar al suelo contaminado, el hongo va a crecer porque naturalmente son saprobios, se alimentan de materia orgánica. Y los plásticos o microplásticos son componentes, están compuestos de carbono. Entonces estos hongos pueden degradar a los microplásticos y limpiar el suelo. A este proceso se le conoce como micorremediación. Y pues hoy en día podemos encontrar en la literatura científica artículos como este, la biodegradación de polietileno, de microplásticos de polietileno por hongos como Salerium maritimum. Entonces es común o ya hay alternativas o existen alternativas biológicas que pueden ayudar a limpiar los suelos contaminados hablando de microplásticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues difundir la ciencia
invitar a los estudiantes a que se sumen a estas labores de investigación con prácticas, con tesis, con servicio social, para que lo podamos difundir y gracias a eventos como este, pues lo podemos hacer para ver que sí hay esperanza, que también hay cosas que como seres humanos hacemos que tienen un efecto negativo en el ambiente, pero también como seres humanos tenemos la capacidad de ser resilientes, o sea, podemos recuperarnos de estos efectos negativos, en este caso generar tecnologías a base de microorganismos como son los hongos para limpiar los sitios contaminados. Y la microremediación no solo está dirigido hacia los microplásticos. Nosotros aquí en la facultad también hemos colaborado con centros de investigación como el INECOL o como el CIMBESTAB, degradando componentes contaminantes como la atracina, que es una herbicida que contamina los suelos, o hidrocarburos, ¿ok? Entonces la microremediación es una ciencia muy grande que puede ayudar a limpiar los suelos, no solo de plásticos, sino que también de otros componentes contaminantes. Entonces, a manera de conclusión, por aquí podemos comentar que los plásticos son materiales con los cuales interactuamos todos los días, los tenemos que usar con responsabilidad. La agricultura es una actividad que depende del uso de plásticos. Es necesario emprender acciones para mitigar el uso de los plásticos o usar polímeros naturales para su sustitución. También es necesario saber y estar conscientes de que existen alternativas biológicas para limpiar los suelos de los microplásticos. Y pues tenemos que generar mayor conciencia, mayor ciencia y tecnología para enfrentar la contaminación por plásticos. Eso es necesario. Y finalmente quisiera cerrar con un pequeño mensaje que les quiero compartir. Pues como ciudadanos debemos conocer el impacto de nuestras acciones y consumo con el fin de minimizar el impacto en el medio ambiente. Manejar y usar los plásticos de manera responsable. Creo que haciendo esto podemos contribuir a minimizar el efecto negativo que estos tienen en el medio ambiente. Entonces aquí terminaría mi charla, Katia. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos comenta aquí, ¿no? Creo que da mucho de qué hablar, sobre todo creo que nos hace muy conscientes sobre esta parte de esta relación complicada que tenemos con los plásticos, ¿no? Porque por un lado los necesitamos, son útiles, ¿no? Se usan día con día en la agricultura para producir la comida que llega a nuestra mesa. Pero al mismo tiempo también pueden estar envenenando esa misma comida, ¿no? A la hora que son consumidos por animales, a la hora que son absorbidos por el mismo suelo. Entonces creo que eso nos deja pensando que tal vez hay ámbitos en donde es más fácil reducir el uso de plásticos, ¿no? Y deberíamos de aprovecharlo ahí. Pero bueno, no sé si quiere dejar de compartir su pantalla para podernos ver otra vez. Claro. Aquí estoy viendo ya varias preguntas en el chat. Les pido por favor que nos esperen hasta el final, ¿no? de las dos pláticas. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con el objetivo de hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Poder abrir la conversación. Entonces, sí, por favor, les pido un poquito de paciencia con eso. Y bueno, vamos a pasar más bien con nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, doctor Wilbert. No se vaya, quédese por ahí para seguir la conversación, porque hay muchas preguntas aquí para usted. Pero vamos con nuestro siguiente ponente, que es Javier Urbina Soria. Él es maestro en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Egresado de la Facultad de Psicología. El maestro Javier Urbina, además de ser egresado de la facultad, fue director también de ella, entonces tiene una trayectoria muy impresionante, ¿no? Él también es integrante del Consejo Académico de Ciencias Sociales, ganó un premio interamericano de psicología ambiental, ¿no? En fin, tiene una trayectoria muy amplia en el ámbito de ciencias ambientales, de sostenibilidad, y hoy nos va a estar hablando sobre la psicología ambiental y las relaciones de la gente con su entorno natural y construido.
Entonces, bueno, sin más por el momento, les cedo la palabra. Se quedan con Javier Urbina. Adelante, maestro. Katia, ¿me puedes decir si ya están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ya la estamos viendo. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder satisfacer déjenme decirlo en sentido positivo, pretensiones de quienes me invitaron para poder participar en este festival. Ojalá que sí. Les voy a hablar de un aspecto mucho más amplio, más general de la presentación que nos acaba de anteceder, que fue muy precisa, detallada y diría yo impresionante también. Pero espero que podamos al final tratar de unir los dos universos. Probablemente muchos de ustedes no hayan, déjenme ver porque la pantalla aquí no me está funcionando. Ahí está. Probablemente no hayan escuchado antes las dos palabras juntas, psicología ambiental. Es un área de la psicología relativamente nueva, no muy conocida, no muy socorrida, pero ojalá que les resulte a ustedes interesante. Lo que vamos a ver rápidamente en estos 30 minutos es lo que ven ustedes en la pantalla, desde por qué surgió la psicología ambiental hasta algunos ejemplos relacionados con la sostenibilidad. Primero déjenme empezar porque el punto fuerte de la psicología en aspectos ambientales es que en realidad todo lo que le ha pasado a este planeta en los últimos tiempos, y por esto hablo de eras, no hablo de años ni de décadas, es producto fundamentalmente del comportamiento humano. Es decir, somos los humanos los que hemos transformado este planeta en lo que hoy está siendo, tanto como fuente de soluciones como fuente de problemas al mismo tiempo. Y este comportamiento humano lo podemos manejar, desde luego, a nivel colectivo, en donde todos participamos, a nivel familiar, pero sobre todo nos interesa en este momento que ustedes reflexionen, que ustedes vean el aspecto individual del asunto. Como cada uno de nosotros, efectivamente, tenemos un impacto sobre este planeta. Pero ojo, ciertamente afectamos al planeta, pero las condiciones ambientales físicas, naturales y construidas tienen también un impacto sobre nosotros, sobre la persona, sobre los sentimientos, las motivaciones y el comportamiento. ¿Por qué surgió la psicología ambiental? Pues allá, por las décadas de los 60, 70 en el siglo pasado, la comunidad, especialmente la comunidad científica, pero también ciertos gobiernos y sociedades, se dieron cuenta de que los recursos naturales estaban decayendo drásticamente, la población estaba aumentando y podría llegar el momento en el que no hubiera suficientes recursos alimenticios, recursos de vida para toda la población. No solamente había una reducción, sino también había un deterioro de la calidad ambiental, contaminación del aire, contaminación de suelos, contaminación del agua, y que estos cambios ambientales tenían una repercusión muy fuerte en la conducta humana. No había, desde luego, un conocimiento organizado, un cuerpo teórico ni de metodología que permitiera abordarlos, y entonces por ahí empezó a surgir la psicología ambiental. Les decía que quizás el término psicología ambiental no lo habían oído ustedes, pero quizá también se han oído algunos otros términos: psicología arquitectónica, psicología ecológica, ecología social, geografía conductual, y quizás el más amplio, el que a mí más me gusta, el estudio de las interacciones ambiente-comportamiento. Y este es precisamente el contexto más amplio de lo que podríamos definir como psicología ambiental, como lo pueden ustedes leer en la diapositiva. Abarca el total de los comportamientos humanos, es decir, no solamente las transacciones e interacciones de experiencia y acciones, lo que sentimos y lo que hacemos los humanos, con aspectos, ojo, pertinentes de los escenarios sociofísicos. Si nos afecta el ambiente natural, si nos afecta el ambiente construido, si nos afecta el ambiente social, al mismo tiempo nosotros afectamos estos tres ambientes. Es una definición de Canter y Craig en el número 1 de una revista muy importante en el campo, que es el Journal of Environmental Psychology.
Pero me voy a basar ahorita más en otro autor, Dan Stokos, quien en 1978 propuso un esquema descriptivo representativo de la psicología ambiental. Stokos propone que los humanos tenemos dos formas de relacionarnos con el ambiente, una forma cognitiva y una forma conductual. Y cada una de estas dos formas tiene dos fases, una fase activa y una fase reactiva, lo cual nos da 4 modos de interacción con el ambiente. Podríamos, de una manera extrema, si se quiere, afirmar que todo lo que los humanos hacemos cae en alguno de estos 4 modos de operación con el ambiente. Interpretamos el ambiente, evaluamos el ambiente, operamos en el ambiente y respondemos al ambiente. Cada uno de estos modos tiene a su vez, cada una de estas dos cruces tiene sus respectivos temas. En el modo interpretativo está la representación cognitiva del ambiente espacial. Personalidad del ambiente me la voy a brincar, debo confesarles que no voy a abordar la totalidad de campos de psicología ambiental en esta presentación, no nos daría tiempo suficiente, más bien les quiero dar un panorama muy general. En la representación cognitiva del ambiente espacial se refiere a cómo organizamos nuestro movimiento, nuestra existencia en los entornos. Les estoy poniendo aquí algunos ejemplos de la Ciudad de México, pero quienes han estado por acá o quienes han vivido aquí seguramente los reconocerán, algunos de ellos muy de inmediato, desde luego, el Ángel de la Victoria o el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada, como le llamamos, la Diana Cazadora, el Palacio de Bellas Artes, quizás no tanto conocidas las torres de satélite y menos conocido aún el famoso Caballito, que está en el cruce de Reforma y Avenida Juárez. ¿Por qué les pongo estas imágenes? Porque mucho de lo que los humanos hacemos en el trato con nuestro entorno cotidiano es usar este tipo de conceptos que están aquí: la senda, los bordes, los barrios, los nodos y los mojones. Kevin Lynch tiene un libro, La imagen de la ciudad, muy legible, se lo echan en una tarde, se los recomiendo mucho. Y déjenme ponerles un ejemplo. Cuando ustedes ven esta fotografía que estoy señalando aquí, la torre iluminada, no tengo que decirles la palabra que nombra la ciudad, ni les tengo que decir la palabra que nombra el país. Ustedes, al ver esta imagen, automáticamente están pensando, recordando, rememorando París, Francia. Cuando ven esta imagen de acá, piensan seguramente en Egipto, ya no tanto en el Cairo nada más, sino en Egipto. Y cuando ven esta imagen de aquí, ojalá pudiéramos en este momento estar en vivo, porque si yo les preguntara dónde está esta escultura, de dónde fue tomada esta fotografía, muy seguramente la mayoría de ustedes me diría Nueva York. Pues déjenme decirles que no. Esta es una fotografía de la Estatua de la Libertad, sí, pero como ven es de tamaño natural, estaba en el río en París y ya fue movida al Jardín de Luxemburgo también en París. Pero, regreso al anterior, cuando ustedes ven esta imagen, ven algo que les recuerda ese lugar con el que ustedes la han ubicado, con el que la han vinculado, aunque no sea efectivamente la fotografía tomada en ese lugar. Básicamente, los bordes, sendas, nodos, mojones, se refieren a que si ustedes le preguntan le dicen a una persona, dime cómo llego a, esa persona va a usar este tipo de elementos. Les va a decir, caminas derecho 3 cuadras, luego das vuelta a la derecha, te vas a encontrar la tiendita de, ahí hay un poste pintado de, etcétera, etcétera, y terminan haciendo mapas en los que todos esos elementos que les acabo de mencionar están presentes. Así es como nos movemos cotidianamente en nuestro espacio. Para el modo evaluativo, tenemos las actitudes ambientales y la evaluación ambiental, que puede ser aplicable a cualquier tipo de entornos, ambientes residenciales, laborales, educativos, recreativos, terapéuticos y totales. Ambientes totales nos referimos a aquellos sitios donde la gente tiene que pasar 24 horas del día durante periodos prolongados. Cárceles, orfanatorios, asilos, casas de descanso para ancianos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, es una gráfica. Periódicamente hacemos este tipo de ejercicios con la gente, con la comunidad. Les preguntamos que valoraran la Ciudad de México si era grande o chica. Les voy a leer nada más la columna de la derecha. Si era segura, insegura, mal integrada, fea, ruidosa, sucia, compleja. Si ustedes ven las calificaciones, la Ciudad de México es calificada fundamentalmente en lo negativo. Pero si ven hasta el final, van a ver que no es ordinaria, sino que, y grande también, pero grande y chica no podrían ser atributos negativos o positivos por sí mismos, pero los demás, ven ustedes cómo la gente califica
la ciudad como algo más bien negativo, sin embargo, al final terminan aceptándola. Y otro ejemplo de evaluación de escenarios residenciales es este. Todas las 5 imágenes que están ustedes viendo en este momento sirven para lo mismo. Son casas, son lugares donde la gente vive. Esta fotografía del medio, aunque parezca más bien un palomar o algo así por el estilo, si lo ven de cerca van a ver que no, es una unidad habitacional de las tantas que hay ahora por todas las ciudades capitales de nuestro país, en las afueras de las ciudades, arriba en los cerros, y son muchas de esas casas que han sido vendidas, compradas, habitadas y deshabitadas. La gente no se halla en estos lugares y suele abandonarlas. Esta es una fotografía tomada en Ámsterdam, en Rotterdam, les conocen como los cubos amarillos. Son departamentos comunes y corrientes. Por dentro son igualitos que los de nosotros, nada más que la figura externa es la que nos llama la atención. Este es un edificio famoso en Barcelona, La Pedrera le llaman, es de Gaudí, un arquitecto extraordinariamente conocido. Ven que tiene sus adornitos por aquí arriba. Es un edificio terriblemente demandado en el sentido de demanda de uso. Si ustedes quieren habitar un departamento de estos, tienen que hacer fila, tienen que estar en la lista por años de espera. Es muy, muy demandado. Para quienes han estado por acá, esta foto de abajo a la izquierda es Tlatelolco, una forma en la que el gobierno mexicano hace varias décadas intentó afrontar el problema de la vivienda en México y no dio muchos resultados, sigue estando en pie, sigue estando muy, muy habitado, pero no fue el remedio a la demanda de viviendas. Y esta que ven ustedes acá, yo haría en este momento también, si estuviéramos en vivo, un ejercicio con ustedes para preguntarles dónde creen que está, de dónde que fue tomada esta fotografía de arriba a la izquierda. Me empezarían a decir lugares allá muy remotos, como África, Oriente, Sudamérica, etcétera, y poco a poco nos iremos acercando hasta decirles que está en la Ciudad de México y que está en una de las zonas más, diría yo, llamativas en términos de sus edificaciones en la Ciudad de México. Esto está en Santa Fe. Santa Fe, quienes lo conozcan acá en México, es un lugar ahora muy conocido por sus grandes edificios o edificios modernos, edificios muy llamativos. Santa Fe era el tiradero, uno de los 2 tiraderos de la Ciudad de México, y estos eran las casas. Adentro de cada horadación en la montaña había una familia que lo habitaba, había una cama, por lo menos, había refrigerador, mesa, etcétera. Eran las viviendas de quienes se dedicaban a trabajar en la basura. ¿A qué quiero llegar con esto? A que sin importar la apariencia física, todos estos elementos siguen la misma función. Son casas, son lugares que habitamos. Me paso rápidamente al siguiente modo, el modo operativo. Aquí entra ya un poquito la conducta ecológicamente relevante, lo que llamamos conducta ecológicamente relevante. Y otro elemento muy importante, la conducta espacial humana. La conducta ecológica, por lo menos por acá en la ciudad, lo que más sufrimos desde hace muchas décadas es la contaminación del aire. Tenemos muchos elementos incómodos, innecesarios, negativos en términos ambientales, pero la contaminación del aire es una de ellas. Sin embargo, quizás se van a sorprender con las 2 diapositivas que siguen, porque si hoy tenemos una mala calidad del aire en la Ciudad de México, déjenme decirles que estamos mucho, mucho mejor que hace varias décadas. En 1992, llegamos en una ocasión, un día, a tener 398 IMECAS. IMECA es el índice metropolitano de la calidad del aire. La escala va de 0 a 500. 500 es el acabose. 500 es ya nadie salga de sus casas. Igual como si fuera una pandemia de coronavirus. Si aquí estuvimos en 398, quiere decir que esto fue el promedio. Debe haber un momento en que estuvimos arriba de los 400. Bueno, de esa fecha a ahora, difícilmente llegamos a los 125, 150 niveles de IMECA. Sin embargo, insisto, no estamos bien, deberíamos estar abajo de 100, pero hemos estado realmente mucho peor, sin que esto sea un motivo de conformidad, sin que esto quiera decir, bueno, menos mal, de ninguna manera. Tenemos que seguir mejorando, pero para que vean lo que hemos mejorado. Pero hay otro tipo de contaminaciones que no son tan agresivas a la salud fisiológica, pero que pueden sí ser agresivas a la salud psicológica. La contaminación visual, por ejemplo. Hay calles en nuestra ciudad en la que va uno en cualquier tipo de vehículo propio o público y lo único que ve son anuncios, 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 anuncios. Déjenme pasar ahora
a la conducta humana en términos de privacidad, territorialidad, etc. El espacio personal es aquella distancia que los humanos guardamos entre nosotros de manera natural cuando interactuamos. Hagan ustedes un ejercicio. Cuando platiquen de pie con alguien, algún conocido, algún familiar, traten de medir sin sacar su metro, nada más estimen la distancia a la que están platicando y luego modifiquen esa distancia. Aléjense ustedes un poquito de la persona con la que están platicando y ya saben ustedes lo que va a hacer la persona. Va a recuperar la distancia perdida. Se va a tratar de igualar la distancia que siempre tienen. Si lo hacen al revés, si en lugar de alejarse ustedes se acercan un poquito, la persona va a recuperar la distancia usual, se va a hacer para atrás. Si ya no puede hacerse para atrás porque ya está la pared, se va a poner de ladito a manera de protección. Va a adelantar un pie para decirles, ya no te acerques más. O les va a preguntar, ¿tienes alguna propuesta que hacerme? O algo por el estilo, porque en realidad nuestro espacio personal es muy defendido. Es como esa campanita que llevamos alrededor de nosotros y que nadie debe de invadir si no le damos permiso. La territorialidad es la defensa de áreas y de objetos. A veces algunas propiedades, entre comillas, nuestras, no lo son. Son en verdad elementos que son colectivos, pero que nosotros tratamos de adueñarnos de ellos. La privacidad se refiere a que toda la información sobre nosotros no se comunique a los demás a menos que nosotros queramos. Pero vean, otra vez refiriéndome a la vivienda, si en un edificio de departamentos el vecino del departamento 1 estornuda, la vecina del departamento 2 le dice salud, porque se oye de un departamento al otro. Y si se oye el estornudo no está tan mal, pero también se oye cuando te hacemos algunas conductas como tirarle a la cadena del baño o apretarle a la palanquita del baño, ¿sí? Suele ser un ruido que no queremos que los demás escuchen porque no queremos que sepan qué estamos haciendo o qué acabamos de hacer. El hacinamiento es un concepto psicológico, es un concepto que tiene que ver con qué cantidad de gente hay en los lugares. No es nada más la densidad social, el número de personas, sino qué sentimos. Si estamos en un lugar en el que no queremos, con gente que no queremos, en una actividad que no queremos, nos afecta mucho más que si sí estamos en una actividad preferente. El último modo, el responsivo, es la respuesta al ambiente físico, en donde entran los ambientes estresantes, el ambiente edificado, el ambiente natural y la conducta ecológica. Nada más ven la gráfica de abajo. Estos son, esta primera figura de aquí es cómo estaban los lagos en la Ciudad de México en el año 1500, cuando, un poquito antes de que llegaron los españoles, cómo estuvo en el 1600, un siglo después, en el 1700 cómo cambió y cómo estuvo ya en el 2000, con 3 charquitos, por decirles de alguna manera, ya no lagos como los que teníamos antes. Los humanos nos hemos dedicado a quitar lo natural y a aumentar lo artificial. Hemos pavimentado las calles. Déjenme hablar ya rápidamente de este último, que es la psicología ecológica, que no tiene que ver con lo verde, no tiene que ver con sostenibilidad. Ecológico en realidad se refiere a todo el entorno, no nada más a lo natural. Por eso psicología ecológica tiene que ver con qué hacemos en los lugares, sean naturales o sean construidos. Para aquellos de ustedes que ya hayan medido su huella ecológica saben de qué les estoy hablando. Nuestra sola existencia sobre este planeta requiere de recursos que el planeta nos brinda. ¿Sí? Si todos los humanos viviéramos de la misma forma, habría que ver como quién nos gustaría vivir. Hagan este ejercicio. Entren a www.org, vayan a México y contesten el cuestionario de Conoce tu huella ecológica. No lo hagan ahorita, no les va a dar tiempo. Ya que termine la sesión, entonces lo pueden hacer. Y van a ver que en México el promedio de los mexicanos usamos muchos más recursos del planeta de lo que creemos. Creemos que somos bien portados, pero no lo somos tanto. Puede haber muchos sitios más, no solamente que les acabo de decir, para calcular la huella ecológica. En cualquier buscador de internet pueden encontrar decenas de instrumentos para hacer eso. Y también pueden ya calcular la huella de agua. No solamente el agua que nos tomamos o que consumimos directamente, sino el agua que consumimos. Por ejemplo, se requieren 140 litros de agua para tomarnos una taza de café. No quiero con esto deprimirlos, quiero nada más que analicemos. Entremos ya muy rápidamente, porque ya voy a terminar, a lo que es la cosa más ligada a la sostenibilidad.
Le preguntamos a la gente cuáles eran sus razones para no realizar actividades en favor del ambiente, y en la gráfica de arriba se las voy a señalar. Es: no tengo tiempo, no se aplica a mi persona, no sé hacerlo, significa un gasto, va contra mis costumbres, no me corresponde hacerlo y no vale la pena. Y le preguntamos a especialistas en asuntos ambientales por qué la gente no realizaba actividades en favor del ambiente. Y si ustedes pueden ver, el primero de acá es el último de acá, y el último de acá es el primero de acá. Están cruzadas las visiones de la gente común y de los especialistas. Ojo, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que quienes se dedican a bien educarnos en cuestiones ambientales, ¿sí?, no tienen la misma visión que el común de la gente, y por lo tanto quizás sus programas no son tan eficientes, o por eso no son tan eficientes. Le preguntamos a la gente si era responsable de causar el cambio ambiental global, él, su familia, sus vecinos, habitantes de la ciudad, del estado, de México, del continente americano y toda la población del mundo. Pueden ustedes ver cómo a medida que se aleja geográficamente el personaje, es más responsable o irresponsable, contamina más, crea más el cambio ambiental global. Le preguntamos a los especialistas y nos dijeron más o menos lo mismo. Y lo hicimos en varias ciudades, también lo hicimos en Colima alguna vez. Y vean cómo, no importa en qué ciudad lo hayamos hecho, en el DF, Estado de México, Tabasco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, el patrón es el mismo. Sí varía de ciudad en ciudad, o sea, sí hay cambios, sí tiene que ver la cultura local, pero la tendencia es la misma. Y luego le preguntamos qué tan vulnerables eran y ocurre lo mismo. Mientras más lejos, más en riesgo están. Y también los especialistas dicen lo mismo, y lo mismo pasa en cada ciudad que lo hicimos. A esto le llamamos el mito de la invulnerabilidad personal. Les va a ocurrir a los demás, no me va a pasar a mí. Y lo que pasa es que quienes consideran que son invulnerables son más vulnerables porque no toman precauciones. ¿A qué voy con esto? A que para tratar de cambiar el comportamiento humano a que sea más favorable hacia el planeta, hay que cubrir 3 elementos. Un elemento cognoscitivo, que la gente sepa y que sepa adecuadamente, que tenga la información correcta. Una esfera afectiva, que se siente involucrado, que diga, ay, están hablando de algo que yo hago o que me afecta a mí, ya sea como víctima o como victimario, eso tiene que ver conmigo. Y el último elemento, el conductual. El primero es relativamente fácil, no tan fácil, pero más sencillo de cubrir. El segundo ya no tanto, y el conductual es francamente complicado, por lo que les acabo de mostrar, que la gente tiene razones para no actuar en favor del ambiente. Y pum, pum, es lo que tenía preparado para ustedes. Ojalá que en el intercambio de preguntas y respuestas podamos ampliar esta perspectiva. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí. Listo. Muchísimas gracias, maestro. Creo que nos dio muchos puntos de qué pensar, ¿no? Definitivamente esta plática nos va a dejar mucho de qué hablar. Fue como una cápsula de muchos temas muy relevantes que toca. Me gusta que también mencionó el tema del agua, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de plásticos y de cómo los plásticos contaminan el agua, pero no hemos hablado de también el agua que es necesaria, ¿no?, para producir plásticos y para sostener el estilo de vida que llevamos, ¿no? Todos sabemos que la Ciudad de México tiene un problema de agua, pero este problema no es exclusivo de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, aquí en Colima también tenemos que pensar en el agua porque casi todo el abastecimiento de agua que tiene la ciudad de Colima y áreas aledañas viene de un solo manantial, ¿no?, que está cerca del volcán. Entonces, es un tema... Si me dejas hacer un comentario al respecto, Tania, se dice que las próximas guerras entre países van a ser por agua. No van a ser por control político ni territorio, van a ser por agua. Es correcto. Entonces, muy interesante este tema, ¿no? Ayer estaba platicando con uno de nuestros ponentes que va a estar el viernes, que es un invitado de la cervecería de Colima, y él nos contaba que para producir 1 litro de cerveza, por ejemplo, consumimos entre 8 y 12 litros de agua, solo para hacer 1 litro de cerveza, ¿no? Y cuando empezamos a rascarle, encontramos este tipo de datos con muchas cosas, ¿no? Como el café, que usted lo mencionaba, y casi todo lo que consumimos lleva una gran producción de agua, entre ellos nuestros celulares, ¿no? Que uno no quiere pensar en ello, pero también realmente todo requiere agua. Entonces, me parece muy interesante esta invitación que hace
a que pensemos en cómo estamos contaminando nosotros, ¿no? Y que nos hace un poco evidente esta verdad que tal vez es difícil de aceptar, que tendemos a pensar que son los otros siempre los que contaminan más, ¿no? Que son los otros los que deberían de hacer algo. Igual aquí en Colima, la gente que se conectó desde aquí está pensando, bueno, en la Ciudad de México tienen que cuidar su agua, ¿no? Y tienen que cuidar su aire, pero acá es otra historia. Y lo cierto es que no, lo cierto es que en Colima también tenemos que cuidar el agua que consumimos, ¿no? La calidad del aire, que si bien no tenemos un problema ahorita tan serio como el de la Ciudad de México, el tema del agua es un tema que se va a convertir en un problema para el mundo, ¿no? Si no empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Y creo que la invitación aquí que cabe destacar es qué estamos haciendo cada uno de nosotros en el fuero individual, ¿no? Para cambiar eso. Esto a forma de conclusión. Pero bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas, porque aquí hay muchas preguntas ya esperando ser respondidas, ¿no? Desde que habló el doctor Wilbert. Me parece que voy a empezar un poquito, vamos a volver al tema, ¿no? De los plásticos y de lo particular para después irnos a lo general y tratar de conectarlo, porque si lo hacemos al revés tal vez genera un poco de confusión. Pero bueno, aquí la primera pregunta que nos llegó es de Humberto y él dice, para el doctor Wilbert, cuando usted habla de bioacumulación, ¿se refiere a que el plástico se encuentra en una forma geodisponible, es decir, puede ser absorbido por un organismo vivo? Sí, Humberto, efectivamente, los contaminantes, como los microplásticos, están en la matriz. Cuando digo matriz, es el suelo o es el agua. Y los organismos vivos pueden acumular estos compuestos porque estamos hechos, por ejemplo, de ciertos, de grasas, de algunos aceites que tiene, digamos, el organismo vivo como tal. Y estas moléculas se pueden acoplar y bioacumular. Entonces, los podemos guardar y también dentro de la cadena alimenticia, si este organismo es depredado por otro, también va a pasar. Entonces es común, eso pasa con los xenobióticos bioacumulables que pasan de un organismo a otro. Y es común encontrar, por ejemplo, en investigaciones que dicen, se encontraron microplásticos, por ejemplo, en leche de vaca o leche de cabra. Entonces, puede esto llegar hasta ahí, hasta el consumidor final, por la bioacumulación o biomagnificación, como nosotros lo conocemos. Ok, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Humberto que creo que es un poquito más específica de lo que vamos a abarcar con este evento, ¿no? Acuérdense que este evento está diseñado no nada más para la gente que nos escucha desde la Universidad de Colima o gente que ya es experta en el tema, sino también para personas que es la primera vez que se relacionan con esto, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta de Humberto la voy a dejar así. Tal vez el doctor Wilbert la puede responder directamente por escrito, ¿no? Y voy a ir con otra más general, que es, me parece que esta también está muy particular. La otra pregunta, ¿no? Va dirigida a la investigación del doctor Wilbert también, y me parece muy interesante, de hecho yo también me lo estaba preguntando. Marcela pregunta, ¿qué tasa de degradación de microplásticos ha encontrado en sus estudios? Si tenemos algún referente, ¿no? De el volumen con que esto sucede. En lo particular, en este momento no estamos trabajando nosotros en este laboratorio con microplásticos. Los estudios que les mostré en mi ponencia son estudios de Europa, especialmente en Portugal. Algunos investigadores de Portugal están desarrollando a través de la biotecnología, en la micorremediación, están usando un género de hongo que se llama Aspergillus, también el otro que les mencioné, que ahorita no tengo el nombre, lo hacen a nivel in vitro, a nivel prueba experimental en laboratorio. Sin embargo, estas tecnologías primero parten de ahí para ver los porcentajes de degradación y también para ver cómo este organismo se va a producir masivamente para aplicar a las matrices, que es el agua y el suelo contaminado, y cuál va a ser la metodología. En laboratorio, nosotros tenemos un
un pequeño lema: en laboratorio todo funciona. Entonces, si queremos saber un valor, no tengo el dato preciso a qué porcentaje de degradación llegan a estar estos microplásticos, pero muy seguramente es alto. Es alto porque se está haciendo pruebas de laboratorio. ¿Dónde sí hemos trabajado nosotros? En la degradación de xenobióticos, como son los agroquímicos. Los hongos son capaces de degradar al 100% estas moléculas que están en el suelo. Es decir, cuando se aplica un producto agroquímico como un herbicida, estos herbicidas se adhieren a las arcillas del suelo y quedan latentes y tienen un efecto negativo en la microbiota o en el microbioma. Entonces tenemos que inocular enzimas de hongos, que son proteínas para degradar la tracina, o el mismo hongo para bioabsorberlo o para liberar esas enzimas y degradar la tracina. Y eso lo hemos visto a nivel microcosmo y llega a degradar al 100%. Y esta tecnología sí se ha usado para degradar hidrocarburos. Un ejemplo es la Ciudad de México. El Parque Bicentenario, creo que fue la ex refinería 18 de marzo. Por ahí el doctor Javier Urbino nos puede comentar. Y eso se bioremedió con micorremediación. Y fue un proyecto que lideró. Entonces, es una tecnología ya puesta, pero para microplásticos, un valor específico, yo creo que todavía está a nivel experimental. Nosotros sabremos los resultados a gran escala. Ok, perdimos un poquito su audio ahí al final. No sé si se alejó del micrófono o qué pasó. Sí se le alcanzó a escuchar, pero se escuchó un poquito cortado. Pero bueno, acá hay una pregunta de Luis Vargas que me parece muy interesante, y esta sí más bien se la extiendo a los dos, porque sería muy interesante escuchar ambas perspectivas. Hace poco sabemos, ¿no?, que cambió la regulación en cuanto al uso de bolsas de plástico en supermercados y tiendas, etc. En la Ciudad de México se prohibió el uso de bolsas de plástico, y yo en lo particular recuerdo que en cuanto entró esta medida, ¿no?, en vigor, fui al mercado sobre ruedas, no al súper, y ahí efectivamente ya no estaban dando bolsas de plástico. Sin embargo, con el paso de los meses, ¿no?, como que a la gente se le olvidó, la gente se quejó, como que ya no me das bolsa, ¿no? En México es a veces hasta como que un detalle, ¿no?, de tenerle una atención al cliente, darle más bolsas. Yo así lo he percibido. Y bueno, mi experiencia fue que de pronto esta regulación como que pasó a segundo plano, ¿no?, y las bolsas volvieron a aparecer, tal vez no en los supermercados, pero sí en comercios más informales. Pero entonces aquí, con referencia a ese tema, pregunta Luis, ¿cuál consideran que ha sido el impacto, ¿no?, de que se haya emitido esta regulación, que me parece en Colima todavía no se hace, o tal vez empezó muy recientemente, pero ¿cuál consideran que ha sido el impacto de esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que podremos hablar de dos tipos de impactos. El impacto sobre los usuarios, sobre quienes consumíamos esas bolsas, ese producto, y el impacto hacia la naturaleza, que sea qué tanto se ha dejado de tirar o de utilizar esto. Pero déjenme empezar diciendo, no se preocupen, que no, porque no les ha llegado, les va a llegar. Esta reglamentación seguramente se va a ir extendiendo poco a poco y va a ser aplicable en todo el territorio nacional. Pero ojo, no se prohibieron las bolsas de plástico, se prohibió el uso de la distribución, el de plásticos de un solo uso. Es decir, no solamente bolsas, también popotes, también cucharas de plástico, lo que daban en algunos puestos de frutas, en algunos restaurantes para llevar, etcétera, etcétera. O sea, el alcance es mayor. No va sobre las bolsas nada más, sino es sobre todos los plásticos de un solo uso. Empezó, sí, con alguna especie de reacciones rejegas de parte de los usuarios y de los vendedores, pero poco a poco se fue asentando y fue siendo aceptada. Lo que quizás le vino a dar al traste momentáneamente a esta iniciativa es la pandemia, porque con la pandemia se dejó de consumir en los lugares, se empezó a pedir mucho a las casas, y los proveedores pues llevaban los productos o traían los productos en bolsas, o la gente empezó a ir a recoger su comida a los restaurantes y los restaurantes se les seguían sirviendo en bolsas. En los supermercados no se ha vuelto a permitir el dar bolsas de plástico.
excepto quizás para las verduras, para lo que se compra a granel, y aún así ya se desarrollaron bolsitas más permanentes, bolsitas como de, quizás de plástico, por cierto, algunas de ellas, pero que son utilizables 1000 o 3000 veces cada una de ellas, que ya no son de un solo uso. Entonces yo diría, el impacto hacia la sociedad sí fue bueno, ¿sí? Un poquito venido a menos ahora por lo de la pandemia, pero yo creo que en cuanto estemos ya en semáforo amarillo o verde y se empiecen a recuperar algunas normatividades aplicables plenamente, se va a volver a insistir en que no productos de plástico de un solo uso. ¿Qué tanto esto incide en el volumen total de plásticos tirados a la basura? No lo sé, porque no tendría yo el dato de qué tanto representaba este consumo del total de plásticos que se tiran como residuos. Pero aquí aprovecho algo para referirme a algo que mencionó el doctor Wilbert. El hecho de que los plásticos sean biodegradables o reutilizables no significa que se reutilicen. ¿Sí? Significa que pueden reutilizarse, pero ¿qué tanto la industria, el proceso, el mercado, el gobierno, las empresas están dispuestas a hacerlo? ¿O qué tanto en realidad lo hacen? No lo sabemos. Y a veces los consumidores sí nos vamos con la finta de, es reutilizable, pero no sabemos si en verdad se está reutilizando. Mi mejor recomendación al respecto es, antes que el reciclar, digamos, pensemos en el reusar. ¿Sí? El usar varias veces un producto y no una sola vez. Sí, e incluso antes que reusar, pensemos en reducir, ¿no? Porque como ya lo veíamos, ya producimos mucho más plástico del que tenemos capacidad de reciclar, ¿no? De tratar, y ese plástico está teniendo ya un efecto tanto en nuestros océanos, como en los suelos, como en los animales que nos comemos, vengan de agua o de tierra. Entonces, me gusta mucho que hagamos que queden esos puntos sobre la mesa, ¿no? Lo primero es reducir, si podemos usar menos plástico, aunque eso implica a veces llevar el esfuerzo extra, ¿no? De yo traer en mi bolsa o yo traer mi contenedor, de verdad vale la pena porque va a ser un plástico menos que termine en el océano o en el suelo, ¿no? Y después, bueno, si ya tuvimos que usar un plástico, como dice el maestro Javier, hay que reusarlo. Y ahí tenemos que tomar la responsabilidad nosotros, ¿no? Porque en México no necesariamente se separa la basura en todas las entidades, no necesariamente se reusa, incluso los empaques que vienen, ¿no? Con este sello que dice reutilizable, como usted dice, la pregunta es ¿quién? ¿Quién lo va a reutilizar? Y eso a veces no queda muy claro. Entonces, tener esto en cuenta, que aunque veamos una bolsa que dice biodegradable, la pregunta es cómo, ¿no? Y en qué condiciones y cuánto tiempo va a llevar para que ese material realmente se degrade. Y la otra pregunta, ¿no? Y ahí vuelvo un poquito al doctor Wilbert, es si realmente el suelo tiene esa biota, tiene esos organismos necesarios para degradar ese plástico, ¿no? Porque estos organismos no necesariamente están presentes y entonces no es como que se va a degradar sola la bolsa de plástico porque yo la dejé en el suelo. Pero bueno. Así es, Katia. Aquí, respecto a lo que comentas, voy a poner un ejemplo. Colima, el valle de Tecomán, el suelo es arenoso, es un arenosol y tiene 0.5%, perdón, 0.05% de materia orgánica. Un suelo teóricamente cultivable debe tener el 1% de materia orgánica, el suelo. Mientras haya materia orgánica, van a haber bacterias, van a haber hongos, van a haber cromistas, van a haber biota que puede ayudar a degradar estos plásticos. Pero hay suelos que no lo tienen, no tienen estos microorganismos. Hay que traerlos o los tienen, pero lo tiene en una cantidad de población en la cual no vemos el efecto. Y tenemos que hacer un proceso de bioaugmentación. La bioaugmentación es lo que hacemos nosotros. Yo voy al suelo, al suelo agrícola, tomo una muestra
y aíslo todos los microorganismos que están, los identifico, los conocemos y vemos que este es un excelente degradador de plástico o es un excelente productor de auxinas que le va a servir a la planta para crecer. Este organismo lo tengo que reproducir en laboratorio, es un bioproceso. Hay fermentación líquida o fermentación sólida, es decir, reproducir el hongo en laboratorio para tomarlo y llevarlo a campo y depositarlo al suelo. Ese proceso de bioaumentación. Entonces aquí hay mucho por debatir porque la tecnología existe. La cuestión es quién va a sostener el costo de esta biotecnología para aplicar. Entonces, estos foros son interesantísimos porque mucha gente también nos dice, es que, ¿qué hacen los científicos? Hacemos muchas cosas, generamos soluciones, generamos tecnología, pero esto tiene un costo, o sea, cuesta una biofábrica, cuesta generar un bioproducto, necesitas instalación, obviamente el recurso humano y toda la logística que conlleva para llevar esta solución a gran escala, ¿verdad? Entonces sería un comentario al respecto. Claro, y me parece muy interesante que lo mencione porque sí, justo creo que a veces este conocimiento no necesariamente nos llega, ¿no? Fuera de las paredes de la universidad o fuera de ciertos foros en donde esto se debate. Y a veces pensamos como, bueno, alguien lo va a hacer, ¿no? Hay los recursos, alguien se está encargando de esto. Y realmente el costo, ¿no? Como usted dice, para simplemente recrear un hongo que pueda degradar plásticos en un espacio súper limitado de suelo, lleva meses, ¿no? Y equipo de laboratorio y tiempo de personas y, bueno, no son enchiladas, pues, ¿no? O sea, no es como que, ya, el plástico lo dejo ahí y se degrada. Yo hace poco empecé a hacer composta y cuando uno hace composta se da cuenta, ¿no? Realmente lo que degrada la composta es la presencia de bacterias, de hongos, etcétera. Y tiene toda una ciencia, ¿no? No es como que uno nada más ahí echa la basura orgánica y la deja estar. En Colima, afortunadamente, si uno tiene un espacio de jardín, a veces esa fauna se encuentra solita, ¿no? Y se ve ese proceso de degradación, pero eso no es el caso en todos los lugares, ¿no? Entonces, hacer composta a veces implica justo crear un microambiente para que esos organismos que degradan puedan existir y hay muchas condiciones que los afectan, ¿no? Luz, acidez del suelo, oxígeno. Entonces, es toda una ciencia, pues, y si podemos reducir la presencia de los plásticos que hay que degradar, pues ya estamos haciendo una gran diferencia. Pero bueno, se nos está casi acabando el tiempo y aquí hay una pregunta que me parece muy interesante de Alejandra. Ella dice, ¿cómo podemos crear una conciencia ambiental entre mis vecinos, mis familiares, ¿no? Mis colegas? ¿Cómo los convencemos de que vale la pena reducir el consumo de plásticos? Y sobre todo, ¿cómo los convencemos cuando a veces esto implica más esfuerzo, ¿no? Si yo voy y me compro unos esquites, lo que me va a dar el señor de los esquites automáticamente es un vaso de unicel. Entonces, yo para no consumir ese unicel tengo que llevar mi vaso y a veces no lo traigo o a veces no lo quiero cargar o lo que sea y es un poco difícil como ver esa ganancia, ¿no? que yo tengo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear esa conciencia entre las personas cercanas a nosotros? Bueno, aquí habría que insistir en el significado de las palabras. Crear conciencia, como dice aquí la pregunta de Alejandra, muchas gracias. Y también gracias a Humberto, que ha estado muy activo preguntando. Pero regresando a la pregunta de Alejandra, la verdad es que mucha gente es ya consciente de muchas cosas, pero ojo, yo vuelvo a lo mismo. Ser consciente, es decir, saber acerca de, no nos lleva muy lejos. Díganme ustedes, ¿creen que los fumadores son conscientes del efecto del fumar? Sí. Y lo siguen haciendo. ¿Creen ustedes que los adolescentes son conscientes de la conveniencia de usar un preservativo? Sí. Pero vean ustedes la cantidad de embarazos no deseados que se presentan. Es decir, sí, ser consciente es el primer paso, no es el último paso. Después de que la gente sepa
hay que trabajar sobre las motivaciones para que realice algo en relación con eso que ya supo. Y después hay que ver que efectivamente eso lo haga. ¿De quién es la responsabilidad? De todos, efectivamente. Desde luego de la parte educativa, desde luego de la parte familiar, desde luego de la parte gubernamental. Yo creo que las campañas de educación ambiental, las campañas de promoción de la salud deben de ser muy, muy, muy fortalecidas, pero otra vez, no ir nada más a dar información, sino ir también a tratar de motivar y a tratar de que se facilite la conducta. Muchos de ustedes quizás no habían nacido cuando el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, armó una campaña de varios años, no de una semana, no de un día, no de un solo festival, para que redujéramos la población en México. Y se logró por eso, porque al principio solamente daban información, luego daban información y decían, y esto le toca a usted. Y luego ya empezaron a difundir los métodos anticonceptivos. Es decir, es una actividad constante, permanente, recurrente y que nos toca a todos. Claro que sí. Y bueno, yo también me voy a permitir responder un poco de esta pregunta, porque creo que eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Al abrir la conversación sobre, primero, reconocer que esto es un problema, ¿no? Ayer hablábamos sobre el impacto que esto tiene en los mares, sobre el impacto que tiene en parques naturales, como es el caso de Revillagigedo, que nos afecta directamente, ¿no? Entonces, la doctora Tania ayer ya mencionaba como, bueno, lo que pasa con los plásticos es que a la hora que ahora, al momento en que nos comemos un ceviche o un pescado zarandeado, puede ser que ese pescado ya traiga la presencia del plástico y eso representa cierta toxicidad para nosotros, ¿no? Habrá quien diga, bueno, yo no como pescado. Ya estamos escuchando que también si consumimos productos lácteos, si consumimos carne, ¿no? Incluso si consumimos cualquier tipo de hortaliza que viene de un suelo que tuvo presencia de contaminantes plásticos, también estamos consumiendo algo de esos contaminantes. Entonces creo que estamos en un punto en donde no importa cuál sea nuestra dieta, no importa en dónde nos ubiquemos geográficamente, nos afecta esta problemática, ¿no? Y pasando, por si no fuera suficiente el tema del plástico, el maestro Javier ya mencionaba el tema del agua, ¿no? Y el tema del aire. Creo que todos tomamos agua, todos dependemos del agua para vivir y también todos necesitamos respirar un aire limpio, ¿no? Que tenga ciertas condiciones para que eso no afecte nuestra salud. Entonces ahora sí que no hay mucha escapatoria. Realmente es un problema incómodo porque es un problema que nos obliga a voltear a ver nuestras propias acciones, ¿no? Qué tan sustentable soy yo en mi consumo de agua, qué tan sustentable soy yo en mi consumo de alimentos, ¿no? El día de mañana vamos a estar hablando precisamente sobre esto, sobre cómo podemos llevar una dieta que sea más amigable con el ambiente y vamos a evidenciar el costo de nuestros alimentos en cuanto a recursos de agua, ¿no? Recursos de tierra para, por ejemplo, el ganado, ¿no? Cuántos recursos se lleva que una vaca viva hasta un periodo de vida adulta y después que llegue ese filete a nuestra mesa. Y también vamos a tocar el tema de la composta, por si a alguien le interesara cómo aprender a hacer composta, mañana es el día. Entonces, bueno, yo los invito a que sigan conectados, ¿no? A que se involucren con este tema, a que se sientan incómodos, ¿no? Porque creo que con esa incomodidad empieza el pensar, bueno, tal vez sí puedo hacer algo, ¿no? Tal vez sí puedo llevar mi vaso la próxima vez que me compre esquites, o tal vez la próxima vez que pida comida a mi casa. Ahora ya algunas compañías de entrega de alimentos nos muestran si los empaques que usan los restaurantes son ecológicos o no. Pero definitivamente cualquiera de estas estrategias que sigamos, el primer paso es reducir, ¿no? Nuestro consumo de empaques plásticos en la medida de lo posible, evidentemente. Katia, bueno, si me permites en 30 segundos referirme a esto que pregunta claro. el espectador anónimo. Nada más les digo muy rápidamente. Tratar de asustar a la gente, de convencerla, asustándola, infundirle temor, no da resultados. No funciona para que la gente se convenza y cambie. No le doy más respuesta ahorita porque estamos sobre el tiempo, pero sí quería mencionar esto. No importa que la que trate de asustar a la gente, no la cambias con eso.
Ok, podemos extendernos un poquito. Digo, no pasa nada, teníamos que terminar 11:30, pero me parece relevante esta pregunta porque ahora con la pandemia también hemos visto muchos anuncios, ¿no?, en la Ciudad de México enfocados en eso, en infundir miedo. Si sales, te mueres. Yo vi uno. Entonces, no sé si nos quiera compartir un poco más, maestro, de por qué infundir miedo, infundir casi terror, no es la forma más efectiva de invitar a la gente a actuar. Bueno, ya me referí antes a este mito de la invulnerabilidad personal, a que la gente sabe que algunas actividades, algunas conductas pueden tener un efecto negativo, pero cree que van a tener ese efecto negativo o mortal a veces en los otros, no en uno mismo. Sí es cierto que algo afecta, pero no me afecta a mí, afecta a los demás. Esto es algo como una defensa permanente que cada quien trae en diferentes dimensiones. Regresando a la pregunta completa de espectador anónimo, la verdad es que no hay una receta específica de qué usar. Depende de la comunidad específica, del objetivo específico y de la conformación del grupo. Cada humano puede aprender de manera diferente. Entonces, no hay una... Eso es también lo malo a veces de las campañas que hacen las instituciones, sean empresas o sean universidades, ¿sí?, o los gobiernos, que hacen un solo promocional, un solo comercial, un solo aviso, y creen que eso va a tener el mismo efecto en todas las personas de la misma manera. No. Tiene que ser una campaña siempre, no tiene que ser un solo elemento, sea gráfico, sea auditivo, sea visual, no importa de qué tipo, pero tiene que ser más una forma de multimedios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí usar un flyer, un impreso, sí usar el radio, sí usar redes sociales, usar todo, hacer una verdadera campaña, porque alguno de esos medios es el que ciertos espectadores, cierta audiencia, va a hacer suyo, los demás no. Entonces tenemos que armar algo más allá de una acción única, específica, directa. Perfecto. El doctor Wilber quería decir algo. No. Si me permite comentar, es muy cierto. Yo creo que cómo podemos aportar nosotros como individuos, creo que, como dice, reduciendo el uso de plásticos, dando el ejemplo y difusión. Platicarle al vecino, oye, yo hago esto, a lo mejor a ti te parece bien. Yo, por ejemplo, vivo en el centro de Colima y hay un patio ahí son 4 departamentos y hay un patio, y ahí puse producción de hortalizas. Entonces, es padre porque los vecinos lo ven y les llama la atención. Y como que es un cultivo que no se da aquí, como es el chile habanero, preguntan, oye, ¿y qué es eso? No, pues es esto, es esto. Entonces, la difusión, y ya todo el vecindario, por ejemplo, ya sabe que el chile habanero es algo rico en una salsa de tomate marcagada. Entonces, esa es difusión. Las pequeñas acciones cuentan. Y todos tenemos un impacto. Yo que trabajo en laboratorio, hay muchos materiales de plástico. Yo no sé en qué momento pasamos de las cajas Petri de cristal a las de plástico. ¿Por qué? Porque facilitó el usarlo y ahí está, el bote de basura. Realmente nosotros, cuando tuve mi formación, era lavar tu cajita de Petri, esterilizarla, usarla, lavar, esterilizar, usar. Y no, eso cambió. Entonces, volvemos a lo mismo. Como decía el maestro Urbina, a veces estamos conscientes, pero ahí estamos. Y creo que a medida que tomamos la conciencia, pongamos el ejemplo y esas pequeñas acciones van a hacer cambio. Katia, si me permites con tu audiencia, no sé si quienes nos están escuchando, a raíz de que lo presenté y lo propuse, alguien ya me dio su huella ecológica y nos lo quiere comentar. Me parece que en la modalidad en la que estamos solamente pueden escribir. Perdón. Bueno, sí, entonces lo tendría que escribir por aquí, pero déjame entonces comentar. Más bien los invito. ¿Mandé? Perdón, si me permite, los invito a que lo compartan en redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos presencia en Instagram, en Facebook, que nos cuenten cuál fue su huella ambiental, ¿no? Y nos taguen Colima Sustentable en Instagram, o como comentario en nuestra página de Facebook. Sería muy interesante seguir la conversación. Nada más les comento que si todo el mundo viviera como el promedio de los mexicanos, se requeriría 1.8 planetas. O sea, los mexicanos no somos tan bien portados con el ambiente, necesitaremos casi 2 planetas.
Si todo el mundo viviera como los estadounidenses, se necesitarían 5.5 planetas. Y si todo el mundo viviera como los haganos, se requeriría 0.07 de planeta. La pregunta es, ¿cómo quién quieren vivir? Claro. Qué interesante y qué fuerte escuchar esto, ¿no? Que realmente como país no estamos para nada en el camino de lo sustentable, ¿no? De conservar el medio ambiente del que vivimos. Ayer también la doctora Tania Pelamati señalaba que, por ejemplo, a los mexicanos nos gusta mucho comer tacos y muchas veces comemos tacos en un plato de plástico cubierto con bolsa de plástico, ¿no? Que no tiene nada de sentido. Ojo, el comentario no va en contra de los tacos pueden seguirlos comiendo, pero tal vez sí es un momento en el que deberíamos empezar a pensar cómo vienen servidos esos tacos, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros como consumidores para reducir ese plástico realmente innecesario. Entonces, bueno, pues creo que no quisiera que nos alargáramos más porque anunciamos esto como 1 hora y media y ya vamos en 1 hora 40. Me da mucho gusto que haya habido tanta interacción, ¿no? Por parte de todos, los que nos siguen aquí por Zoom, los que nos vieron por Facebook. Muchísimas gracias. Si este tema les movió, los puso incómodos y quieren hacer algo más, ¿no? Para cambiar un poquito sus hábitos, los invito a que sigan sintonizando las pláticas que vamos a tener. Mañana vamos a hablar sobre nutrición y sobre composta y el viernes vamos a hablar sobre cerveza en Colima, sobre todas las acciones que la cervecería de Colima está tomando aquí para reducir su huella ambiental y también vamos a hablar sobre cómo hacer turismo sustentable en el estado. Así que no se lo pierdan, regálenos un like, compartan este material, compártanlo con sus vecinos, con sus amigos, empiecen a hablar de esto, ¿no? Lo principal es aceptar que esto es un problema y empezarlo a hablar abiertamente. Yo creo que eso ya es el primer paso, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo a nuestros ponentes, de verdad, por la disponibilidad de tiempo, por compartirnos un poquito de su investigación, de la relevancia que esto tiene, y espero que sigan participando en foros como este, y ahora sí que celebro que estén tan activos, ¿no? en este tema ambiental. Gracias a ustedes. Gracias, Katia, por la invitación y mucho éxito con el programa.